pasado. Una tragedia. Ya, y tanto. Se cayeron al suelo. Sobre todo porque son mías y no tuyas. ¿Qué más da? ¿Están rotas? Me las has roto. ¿Cómo vas a arreglar ahora este desastre? Voy a ir así. Somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Rumbo a Cuzco. Bueno, habrá que parar antes de Cusco. Sí, tenemos 500 kilómetros de camino entre Puerto Maldonado y Cuzco, que son todos en subida, porque pasamos de estar a 80 metros sobre el nivel del mar a 3.000 y... no sé, 3.000 y cuánto está Cuzco. Así que bueno, como son 500 kilómetros y en subida, haremos una paradita a dormir en la mitad del camino y probablemente mañana lleguemos a Cuzco. Estamos deseando el fresquito de las montañas y volver a los Andes, por supuesto. Por eso nos estamos yendo, porque Puerto Maldonado imposible. Era muy bonito y nos hubiese encantado conocerlo más, pero realmente lo estábamos pasando muy mal con el calor, así que nos quedamos menos tiempo de lo que nos habría gustado. Aún así, un pueblo precioso que probablemente, por lo que nos han dicho, se disfrute más en la temporada de verano, o sea... Sí, será más fresco, hay un poco más de viento. Entre mayo y noviembre, porque dicen que hay un poco menos de humedad y un poquito más fresco. Pero era verano de Visión del Sur. No lo sé, la verdad. Qué maravilla de carretera. Es increíble, no lo sabíamos, no lo pone en ningún lado, nadie nos lo había contado y es sin duda una de las carreteras más bonitas que hemos hecho en el viaje. ¡Qué sorpresa, eh! Carretera Interoceánica Sur, apuntárosla, entre Puerto Maldonado y Cusco. ¡Guau! ¡Guau! Impresionante. Absolutamente increíble, toda la carretera. Llevamos kilómetros y kilómetros viendo por un valle impresionante. Y no es conocido esto. Y luego la gente solo va al Machu Picchu. Joder, es increíble. Y la carretera está muy bien. Sí, buenísimo. Y no sabemos ni el nombre de estos ríos que vamos cruzando, porque no nos salen ni en el mapa. Para ver cascadas, caídas de agua, río gigante. Yo sí he visto una serpiente inmensa. He visto una serpiente, pero solo con una mano no consigo decir lo ancha que era. Era muy grande, estaba muerta. Y a mí casi me da un infarto del grito que ha pegado. Creía que me estaba atropellando algo. Bueno, empezamos a subir, ¿eh? Sí, ya hemos Qué subido. Por favor, no se caiga al agujero. Bueno, hemos parado a comer. Pausa para comer. Nuestra típica comida de ruta, o sea, una pasta rápida. Terrible para nuestra vida. Acabamos de parar en una gasolinera a echar un poco más de combustible porque llevábamos viendo las 3 anteriores gasolineras que hemos encontrado en la ruta. Hemos entrado y nos han dicho que no tenían combustible. Entonces nos hemos asustado un poco porque vamos a empezar a subir puertos y queremos tener para que nos dé de sobra para llegar hasta Cuzco mañana o lo que sea. Y hemos parado en la primera que nos ha dicho que tenía combustible. Que realmente la más barata, ¿no? Sí, era la más barata, pero no era ningún escándalo, no era barata, era Como el precio normal. $1 el litro. No, más de $1 el litro. Un poco más. Este paisaje es impresionantemente bonito, ¿ves? ¡Guau! ¡Qué pasada! A ver.
solo empezando a subir los 3.000 metros o 4.000, ¿no? A través de este cristal sucio. Ya dejamos atrás los bosques, poco a poco. Ya estamos a 1.500 metros. 1.500 metros. Oh, un desvío aquí en la carretera. Cuidado, ver un camión. ¿Qué onda? Se Pues, metió, ¿no? A ver si- Tienes que esperar. Se acabó el asfalto. Se acabó el bosque y el asfalto también. No, mentira, solo el desvío. Nos acercamos a los 1.500 metros de altitud y el paisaje va perdiendo los árboles, vienen los arbustos y esto se parece... Nunca hemos estado en Machu Picchu, aún no hemos estado en Machu Picchu, pero se parece al paisaje de las fotos de Machu Picchu de alrededor, ¿no? Y anda que no queda altura porque... Sí, sí. ¿Te gusta el paisaje tú? ¿Te gusta el paisaje? Menos mal vamos a dormir aquí, si no nos da mal de altura, pero de una, ¿vale? Casi estamos. Llegamos casi de noche y nos toca aún pasear a este perrito porque el pobre lleva aquí el día encerrado. Hola, hay una casa ahí arriba. ¿Es una casa? No sé, no puede ser, ¿no? Vamos a tener frío. De 40 grados a 18. No hemos dividido por dos la temperatura en un día. Se triplicó la altura y dividió la temperatura. El fresquito de este lugar, madre mía, tengo frío, por la primera vez en los últimos 3 meses o algo así. No es muy ortodoxa esta entrada, pero tenemos a nuestra conductora de montaña. Yo creo que tienes que pegarte lo más a la izquierda que puedas, ¿vale? Dale. Tienes la rueda en el aire, la de atrás. ¿Qué hago? ¿No cae? ¿En serio? Sí. ¿Para atrás? Está atascada. ¿Cómo está atascada? Está atascada, que estoy colgando, apoyando en algo. Es porque tienes la rueda de atrás en el aire. Está patinando. ¡Qué frío! ¿Cómo se siente por la primera vez tener frío en 3 meses? ¡Qué bien huele! ¡Qué bonito! Nacho, pero ¿tú has visto qué lugar más bonito? Vamos a ver el río, ¿no? Sí, pero me tengo que cambiar. Sí. El río fluye, nunca solo está, solo está. El río fluye, nunca solo está. Comer. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir? ¿Estás contento de estar en la montaña? ¿Tienes mal de altura? ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Que se suscriba la gente. Tú diles que si no les vas a perseguir. Que si no les vas a perseguir. Vaya escándalo, Nacho. Buenos días. Buenos días. Eso sonó bastante feo. Cacho Valle, ¿eh? Súper bonito.
Estoy sin palabras y sin aire. He despertado con un trancazo. Y las carreteras es verdad que están muy buenas aquí, porque las repararán cada 3 meses o algo, porque la cantidad de obras que hemos visto en los kilómetros que hemos hecho hasta aquí. Y queríamos llegar al mirador arriba de este paso de montaña antes de las 11, que se supone que es cuando empieza a nublarse. Y no sé si van a salir las cuentas. Vas a empezar a sorber cada palabra que dices otra vez. Son mis mocos, no pienso. Hace mucho que no vemos nieve, ¿eh? ¡Guau, tú! ¡Qué ilusión! Qué ilusión, no estuviese tan cansado y hasta me emocionaba y todo. Entre lo mal que hemos dormido y que hemos pasado casi de nivel del mar, de abajo de la selva a 4.000 metros en 2 días, ¡uf! El cansancio se nota fuerte. Tenemos que buscar hojas de coca ahora. Y Chiqui está a tope. Él también lo nota. Este es habitualmente la hora de dormir de Chiqui, pero La altura. le activa. Y luego tenemos Nacho, que es extremadamente resistente a todos los cambios. Y le da todo igual. Todo le da igual. Hacía mucho que no veíamos a nuestras queridas amigas llamas. Se van abriendo los picos ahí al fondo. ¡Guau! 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 No estamos nada preparados para llegar a 5.000 hoy, o sea, ni siquiera lo sabíamos. No teníamos hojas de coca y no nos hemos... nada. Estamos bebiendo agüita. Madre casi a 5.000. Esto sí que es cambiar de paisaje, ¿eh? Hace 3 días estábamos en la selva amazónica y ahora aquí ya no hay ni arbustos. No, antes de ayer. Antes de ayer estábamos... ¡Wow! ¡Qué locura! Tú. Las palabrotas son dispensables. Leche, mira la nieve, cuánto tiempo sin ver nieve. Impresionante, tú. Nunca me acostumbraré a cambiar de paisaje tan rápido. Es alucinante. Y casi 5.000 metros. Hostia. ¿Y qué crees que cultivan? Claramente cultivan los pimientos de estos picantes. Rocoto, ¿se llamaba? Y seguro que tubérculos, por eso hay tantos increíbles. Igual encontramos arracacha, que nos encanta, y esto se cultivaba entre 2.500 o 3.000 y 4.500, ¿no? Veremos, veremos. El lago Langui es inmenso. Nos esperábamos algo mucho más pequeño, no sé por qué. Tiempo estimado de ruta, 5 horas. Esta puede que sea una de las vistas más bonitas que he visto en una montaña.